La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. La trastienda de las marcas. Fernando de Córdoba. Quizá llamar marcas a las formaciones políticas que se presentan hoy a las elecciones no es lo más preciso, pero sí son marcas, algunas consolidadísimas, otras sí que tienen más de One Hit Wonder, pero en eso no vamos a entrar hoy. Los ciudadanos tienen aún unos minutos para decidirse. No sé si a ti te ha dado tiempo ya, Fernando, hola. Hola, buenas tardes. Yo, por supuesto, siempre voto el segundo en mi colegio electoral. El primero no, porque si no ha llegado el titular te hacen quedarte a ti, pero yo voy el segundo. A las 9:05 estoy ahí. Pues vamos con las marcas. En estas europeas dices que tenemos varias, ¿no? Bueno, sí, yo es que creo que el mundo de la política es donde hay algunas de las marcas más potentes, más antiguas y en muchos casos con más fidelidad que podemos encontrar en nuestra sociedad, porque hay gente que cambia de coche, que cambia de marca de móvil, que cambia de mantequilla, pero que jamás cambiaría de partido político. Como todavía estamos en periodo de, bueno, no reflexión, pero en el que no se puede decir nada, no te pregunto si eres de los que ha cambiado. Ya sabes que aquí lo que nos interesan son las curiosidades de las marcas. Sí, lo sé. Y he reunido unos cuantos datos que quizás nuestros oyentes, la audiencia nacional, como decía Manuelito Gafotas, no conoce sobre las marcas de los partidos más conocidos. Venga, pues ¿por cuál empezamos? Pues mira, vamos a empezar por el PP, porque si te digo marca del PP, ¿qué se te viene a la cabeza? A ver, en primer lugar, evidentemente, este sonido. El mejor himno de la historia, no admito ninguna discusión en este tema. Luego, por supuesto, la gaviota, que no es una gaviota, ¿no? Bueno, has traído los deberes hechos. Mira, vamos a empezar con este tema, el de la gaviota, porque, efectivamente, el animal que aparece en el logo del PP no es una gaviota, es un charrán. Este diseño lo propuso un señor que se llama Fernando Martínez Vidal, que era militante del PP, y en 1989, cuando se enteró de que Manuel Fraga buscaba logo para el nuevo rebranding de Alianza Popular, pues le propuso el nombre Partido Popular bajo la silueta de un charrán que volando simboliza la libertad. No le hicieron mucho caso porque todo el mundo, incluso en el propio Partido Popular, encontraba gente que habla de la gaviota, lo del charrán. Totalmente, es que incluso en los estatutos del PP se habla de la gaviota, pero bueno. Martínez Vidal no se cansa de repetir que no es una gaviota, porque las gaviotas son aves carroñeras que vuelan bajo y comen basura, y por lo que sea, pues no se quieren asociar a eso. Los charranes, sin embargo, pues tienen un vuelo más ágil, más alto, y eso pues encaja mejor con un partido político. Hablando de volar alto, volar lejos, el diseñador del logo del PP voló, no sé si lejos, pero voló del PP, ¿no? No, lejos no, porque tras unos años siendo concejal y diputado en Madrid, pues consideró que el puesto que le ofrecían para una lista electoral no era muy bueno y se hizo portabilidad a Vox. Hablábamos de la melodía del PP. ¿Qué me cuentas de la melodía o del himno, del mejor himno de la historia? Yo te lo pongo así, luego tú ya me cuentas. Pues mira, lo más obvio es que esta es la melodía más pegadiza del mundo. Yo creo que es imposible escucharla y que no te pases una semana tarareándola, aunque seas, yo qué sé, Alberto Garzón. Seguro que le ponen en el coche este himno y llega un mitin de no. Deberíamos haberle preguntado. Acabamos de escuchar la versión municipal, pero es que hay un montón de versiones. Por ejemplo, esta que te voy a poner ahora es versión merengue latino. Si me preguntas, la mejor de todas, pero bueno. ¿De dónde sale esta pieza icónica de la política española? Pues detrás de esta pieza también hay un creador, en este caso Manuel Pacho, que es un compositor que yo te diría que está especializado, ¿cómo decirlo?, en temazos. Porque el tío no tiene un temazo que no den ganas de tararear durante semanas. A ver, cuéntame alguno. Mira, a ver, ¿a ti te suena Vacaciones Santillana? Obviamente. Vacaciones Santillana, vacaciones Santillana, vacaciones Santillana. Libros de vacaciones Santillana. Gana un viaje al parque de atracciones más famoso de Miami y 1000 premios más. Son Vacaciones Santillana. ¿Cuantísimos años estuvimos en esta empresa arruinando las vacaciones de los niños, eh? Madre mía. Pero vamos a hablar de otro tema también relacionado con los niños, que es Papillas Puleva. Papillas Puleva, vale, va. Es que además este ha durado muchísimo tiempo, porque primero fueron las papillas, después continuaron con los batidos. Vas a poner ahora una canción que hace unas pocas semanas se viralizó en Twitter, no sé si lo viste, la gente empezó a echar cuentas y
calcularon, no sé cómo de fiable es el cálculo, pero calcularon que la protagonista de lo que vamos a escuchar ahora tendría que estar ya jubilada, ¿no? Pues casi, porque esta canción empezó a sonar en 1981 y es de una chica nueva en la oficina que se llama Farala. Tenemos chica nueva en la oficina que se llama Farala y es divina. Es elegante, independiente, sonriente, inteligente, ama a la gente, es juvenil. Tenemos el nuevo aroma de la nueva mujer. Se llama Farala y... Ella es así. Te reconozco que yo no había escuchado este anuncio en la vida, pero pues bueno, ya tiene la mujer 40 años cotizados, ya se puede jubilar. Pues como decíamos, este hombre, Pacho, es el responsable también de varias canciones de Cortilandia. Bueno, y del himno del Partido Popular ha compuesto 28 versiones. Ya hemos escuchado una, pero es que también tiene en tecno, en bachata, bueno. Increíble. ¿Cómo se crea un himno así tan bueno? Yo creo que tienes que estar tocado por los dioses. Pero bueno, él cuenta que lo hizo bastante rápido porque su idea era representar, no le dieron briefing, entonces él se lo montó por su cuenta y representar que el PP es un partido liberal, de derechas, que cree más en lo individual que en lo colectivo. Entonces trató de reunir esta idea de avance y de individualidad en un himno fácil de recordar y le salió este temazo. En esto consenso político no sé si hay, pero social está claro, en que es muy bueno y muy pegadizo. Y además fíjate que le tenían complicado porque cuando el hombre compuso el himno del PP, Alianza Popular, la antigua encarnación del PP, venía con jingles como este en el que personalizan la famosa The Final Countdown. Alianza Popular, Alianza Popular. Pues siempre temazos en la derecha española. De hecho, hasta 1989 el PP no estrena la marca que tiene ahora y en todo ese tiempo hubo bastante caos, ¿no? Pues sí, porque hasta ese momento, hasta finales de los 80, el proyecto del gran Partido Conservador Español pues no terminaba de arrancar. Alianza Popular se había creado en 1976 con intención de unir a todas las derechas y de hecho surge como una alianza de 7 partidos conservadores encabezados por 6 exministros de la dictadura. Y la cosa es que, bueno, pues no termina de arrancar, entonces en las elecciones del 79 se integran en Coalición Democrática, en las del 82 el nombre es Alianza Popular Partido Demócrata Popular, en las del 86 son Coalición Popular. Es un poco el BBVA, ¿no? APPPA, tal. En los 80 la derecha era un poquito la izquierda de hoy en día en cuanto a cambio de nombres, por lo menos, ¿no? Pues es que la historia es circular. Pero en el 89 se unen todos, se cambian al nombre de Partido Popular y comienzan a utilizar, iba a decir la gaviota, el charrán como logo. Y aunque ha habido diferentes cambios estéticos, tuvieron una época incluso en la que fueron naranjas, pero hoy en día ya se ha consolidado y más o menos con algún lifting que le hacen al pajarito, sigue ahí este logo presente. Venga, tenemos ya el PP, vamos al PSOE. Si con el Partido Popular tenemos claro que el icono es el himno, con el PSOE es el puño y la rosa, ¿no? Totalmente, el puño y la rosa son incluso más icónicos, yo diría, que el pájaro, el charrán del PP. Pero ¿tú sabías que en realidad no fueron el símbolo del partido hasta el año 77? ¿Y qué había entonces o cómo era el logotipo, si era el logotipo o lo que fuese? Pues desde su fundación hasta el año 77, el símbolo del PSOE era un yunque con un tintero y una pluma encima. De hecho, aún se puede ver en algunas agrupaciones históricas socialistas o en algunas banderas cuando hay elecciones, sobre todo de la parte más tradicional del partido. La idea del símbolo era mostrar la unión de todos los trabajadores, tanto de los que tenían un trabajo más físico, por el yunque, como de los que tenían un trabajo más intelectual, por la pluma. ¿Y exactamente por qué lo cambian o quién y cómo y por qué decide cambiar esto? Pues en los años 70 el PSOE buscaba una nueva imagen después de varias décadas en la clandestinidad durante la dictadura y aunque es verdad que en un principio pensaron en mantener estilizado este símbolo, bueno, al final lo que hicieron fue fijarse en lo que estaban haciendo otros socialistas europeos. ¿Y qué estaban haciendo? Pues el Partido Socialista francés en el año 71, hacía poquito por aquel entonces, habían adoptado un puño y una rosa. Y la versión española, que diseñó Cruz Novillo, pues también adopta este mismo icono. Cruz Novillo, que como decía antes, es uno de los grandes diseñadores del país, y lo que hizo fue cambiar la mano con la que se agarra la rosa. En el país vecino, en Francia, el puño que agarra la rosa es el derecho, pero en España es el izquierdo. ¿Por qué? Pues porque la idea era diferenciarse del Partido Comunista, que saluda con el puño izquierdo en alto. ¿Y por qué eligen el puño y la rosa? Pues mira, por una explicación bastante parecida a la del yunque y la pluma. Si el yunque y la pluma eran la unión de los dos tipos de trabajo,
el puño y la rosa lo que hacen es unir dos conceptos, el socialismo y la libertad, la clase trabajadora y el pacifismo. Y aunque lo han retocado varias veces a lo largo de los años, le han puesto con color, en blanco y negro, metido en una cajita, suelto, con una rayita, lo cierto es que el símbolo del puño y la rosa que creó Cruz Novillo siguen totalmente vigentes. Otra cosa que caracteriza a los partidos políticos aquí en España, Partido Popular derecha color azul, Partido Socialista izquierda color rojo, pero en cambio en Estados Unidos pasa lo contrario, ¿no? Conservadores color rojo, demócratas color azul. Sí, es curioso, ¿no? Porque en Estados Unidos esta asociación no estaba tan clara. Allí los partidos se asocian más a sus mascotas, que es algo que en España se nos hace raro, ¿no? Tienen un elefante en el caso de los republicanos y un burro en el caso de los demócratas. Pero entonces no tenían ningún color de ningún tipo. Sí, color hay, pero no tanto como en Europa, que tú vas a un mitin del PP y es todo azul, un mitin del PSOE es todo rojo, un mitin de Sumar es todo rosa. Allí los colores de la bandera, el rojo, azul y blanco, están omnipresentes y los utilizan ambos partidos. Pero la asociación de demócratas azul, conservadores rojos es súper reciente. Se fijó en las elecciones del año 2000. Hasta entonces, en los gráficos de la tele, cuando ponían quién había ganado cada estado, pues utilizaban el rojo o el azul un poco según les daba. A veces ponían el rojo para el que lo había perdido o para el que lo hubiera ganado. Pero ese año, en el año 2000, que fueron unas elecciones, tú te acuerdas, muy polémicas, estuvieron durante semanas hablándose, justo las principales televisiones de Estados Unidos habían asociado a los demócratas el azul y a los conservadores el rojo. Y como se estuvo hablando tanto tiempo y salieron tantos mapas, pues parece como que se fijó y caló un poquito más. Y eso que los colores, lo hablamos siempre en esta sección de marcas, hablamos de sentimientos de colores, los colores en la política son, entiendo que bastante importantes, ¿no? Sí, es curioso además porque hay categorías en las que el color es el mismo para todos. En el mundo del branding, pues yo qué sé, si tú vas a hacer una leche sin lactosa, lo normal es que pongas el envase morado. Si vas a hacer una cerveza sin alcohol, lo normal es que pongas el envase azul. Pero en otros sectores es más común que cada uno de los competidores tenga un color asignado. Piensa, por ejemplo, en la tele. Telecinco es azul, Antena 3 es naranja. Y pocas veces hemos visto partidos... O las radios. O las radios, por ejemplo. La SER es más amarilla, la COPE es más azul, Onda Cero es más verde, Radio Nacional es más roja. Y esto es lo que sucede también en la política, ¿no? Es un poco raro que llegue un partido que intente utilizar un color que ya está utilizando otro. A ver, también es verdad que ahora hay tantísimos partidos que ya hay que buscar como los matices, ¿no? Más País me dijiste que es, a ver si tengo el nombre, verde aguamarina. Aguamarina, sí. Porque el otro verde, claro. Es que el uso del rojo progresista y azul conservador en Europa es lo tradicional. Viene pues de partidos de hace siglos, antiguas tradiciones. Luego hay otras convenciones, como por ejemplo, ya a nivel europeo, que es de lo que estamos hablando hoy, como que los partidos verdes son, valga redundancia, verdes, o que los liberales suelen utilizar el amarillo, pero esto no encaja en todos los países. En España, por ejemplo, no teníamos un partido verde fuerte, entonces fue la ultraderecha la que se quedó con este color, que además hace un guiño porque durante las épocas republicanas había muchos monárquicos que vestían con corbata verde, y verde son las siglas de Viva el Rey de España. Entonces, bueno, se dice que puede ser un poco por eso, o por ejemplo, en España los partidos liberales no utilizan el amarillo porque se quedó muy ligado al independentismo y queda un poco raro que partidos de otra ideología pues lo quieran utilizar. O por ejemplo Podemos pues tiene un color morado muy representativo, que al principio era verde, por cierto, pero el morado tiene mucha relación también con movimientos progresistas y feministas. ¿Y hay o ha habido aquí en nuestro país algún partido que no haya tenido un color característico, haya decidido no usar color de ningún tipo? Bueno, antiguamente puede ser porque antiguamente los colores no había tanta reproducción en los periódicos, no había tele y posiblemente nadie le daba mucha importancia a eso. Pero hoy en día podemos hablar de un partido que hasta hace poquito no tenía un color definido, que es Equo, el partido verde que estuvo dentro de Podemos, que ahora está dentro de Sumar, y en su primera etapa pues no se querían vincular a un solo color, así que en cada cartel, en cada comunicación, en cada anuncio utilizaban un color distinto. Pero vamos, que no debió calar mucho, y hoy en día el partido, que ahora se llama Verdes Equo, pues ya utiliza el verde y el símbolo del girasol amarillo que utilizan los partidos verdes de toda Europa. Sí, porque verde es Equo de otro color. Vamos a hablar de los nombres de los partidos, de la marca como tal, que aquí también hay tela para cortar, ¿no? Pues sí, porque los partidos políticos tienen mucho que decir sobre nombres. Y yo tengo aquí una teoría, he venido a contar mi teoría. Venga. Yo veo 3 generaciones de nombres.
3 generaciones, pues la primera, dale. La primera, pues los descriptivos. La primera generación de nombres son los que son descriptivos a tope, incluso ideológicamente. Por ejemplo, Izquierda Republicana, Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista, Unión de Centro Democrático. Son nombres que te dicen muy claro a quién se dirigen o cuál es su ideología, qué es lo que quieren. Son nombres muy largos, muy descriptivos y generalmente en partidos más antiguos, más tradicionales. Vale, esta generación la tenemos clara. Segunda. Pues la segunda generación en esta clasificación que me he inventado son también bastante descriptivos, pero ya son un poquito más, ¿cómo decir? Más que hablan de una ideología, pero más en torno a los valores. Por ejemplo, Partido Popular no te habla de una ideología, te habla que es un partido de la gente. Unión, Progreso y Democracia. Claro, todos los partidos quieren unión, quieren progreso y quieren democracia. Son como nombres muy descriptivos, todavía suenan a partido político tradicional, pero tienen ese puntito de no ligarse tanto a una ideología concreta. Ya no tienen ese punto tan fijo y parece ya que piensan más en marketing. Y nos queda la tercera generación, que entiendo que son los nuevos partidos o los últimos partidos que vemos los ahora, más ¿no? actuales, sí. Pues hoy en día ya lo estamos viendo. Cuando se crea un partido político ya no buscan unas siglas, ya no buscan un nombre largo y descriptivo. Ahora buscan una palabra que condense sus valores, que no sea tan descriptivo, sino que enciendan un sentimiento. Por ejemplo, Podemos, Equo, Ciudadanos, Sumar, Compromís. La idea, entiendo, es dar como una o cierta sensación de modernidad a través del nombre. Efectivamente, por eso no es raro que muchas veces los partidos más tradicionales, como el PP o el PSOE, que tienen estos nombres más largos, tengan algunas segundas marcas con un nombre pues más compacto. Tú te fijas en los mítines o en la propaganda electoral y no es raro que el Partido Popular utilice populares o que el Partido Socialista utilice socialistas. Esta teoría tuya, que está bien, mira, te la voy a comprar, nos permite también hacerle un poco el carbono 14 a los partidos, saber por su nombre de qué época son, ¿no? Sí, y de hecho también tengo otra teoría, Venga, que es más. que tú le preguntas a la gente y mucha gente piensa que UPyD es anterior a Ciudadanos, cuando en realidad Ciudadanos se fundó en 2006 y UPyD en 2007, pero fíjate cómo el nombre de UPyD suena más viejo que el de Ciudadanos, que ya tenía la tercera generación. Ahí te falló un poco la teoría, pero bueno. Lo de los nombres de los partidos es también curioso. Pues ya sabes que a mí las curiosidades me encantan y mira, por ejemplo, se me viene a la mente que yo no sé si sabías que antes de fundarse Podemos, el partido de Pablo Iglesias, Podemos fue el lema que utilizó 4, la cadena de televisión, para apoyar a la selección española masculina de fútbol en la Eurocopa de 2008 y de hecho lo tenían registrado como marca, pero bueno, se dice que no ha habido problemas con el partido político que sepamos. Una campaña mítica. Podemos. 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 Además es que aquí no faltaba nadie, ¿eh? Iñaki Gabilondo, Javier Ruiz, Concha García Campoy. Indirectamente en esta campaña sí que consiguieron que se implicara hasta el rey. Bueno, el príncipe entonces. Escucha. ¿Podemos? Claro que podemos, ¿eh? Hay que ver si lo haremos, si lo lograremos. Muchísimas gracias por acercarse hasta aquí. Pues gracias. efectivamente Y un saludo pudimos. también de España parte ganó la de Eurocopa del los año dos. 2008 de Austria y de Suiza. Supongo en cualquier caso que tuvo que ver más Barack Obama y su Yes We Can que esta campaña de 4 en el nombre de la formación morada. Pero bueno, me decías el otro día preparando la sección que también es curioso el nombre que tiene el PNV, el Partido Nacionalista Vasco. Pues sí, esta es otra de mis curiosidades de nombres favoritas, porque, como sabe todo el mundo, PNV, nombre de primera generación, Partido Nacionalista Vasco. A ver, es un partido, es nacionalista y es vasco, redondo como una sandía. Pero si nos fijamos, sobre todo los que no somos del País Vasco, veremos que en el logo pone PNV EAJ. ¿Y por qué pone EAJ? ¿Es una emisora de radio el PNV? No. El EAJ son las siglas de Eusko Alderdi Jeltzalea, los que por desgracia... Muy bien pronunciado, esto lo hemos preparado con tiempo. No quiero que llame gente a quejarse y llamarán igualmente. Los que no hablamos de euskera podemos pensar que es la versión en euskera de Partido Nacionalista Vasco, pero no, son cosas totalmente distintas. Hostia, yo estaba convencidísimo, a JPNV, pero vamos, lo tenía claro. Pues no, mira, esto me lo descubrió mi amigo Igor y me contó que Eusko Alderdi Jeltzalea significa, en castellano, Partido Vasco de los simpatizantes del JEL. ¿Y qué es el JL? Porque esto es como una muñeca rusa. La verdad es que... Son unas siglas dentro de unas siglas. Pues JEL son las siglas de
Jaungoikoa eta Lege Zaharra. Perdón a los vascos. Este lo has hecho peor, la verdad, pero bueno. Pido perdón. ¿Y qué significa esto? Esto vendría a ser algo así como Dios y los fueros. O sea, que EAJ sería como Partido Vasco de los simpatizantes de Dios y de los fueros, o algo así. Yo no sé si Dios tiene simpatizantes, pero sí, un poco eso. Quizás... Se me está ocurriendo, ¿es el único partido de España o del mundo que tiene la palabra... Del mundo a lo mejor no, pero de España, el único partido que tiene la palabra Dios en el nombre? Y como marcas, se me ocurriría Radio María, o sea, no mucho más. Marcas que hagan referencia directa a la religión, al menos, bueno, ¿no? Es que como Radio María se presentase a las elecciones con la cobertura que tienen... pues ganaba, mayoría absoluta. Fernando de Córdoba, @Gamusino en Twitter, muchísimas gracias. Nos queda todavía verano. En el próximo creo que te voy a llevar a un festival. ¡Uy, qué guay! Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. La Trastienda. Julio Guerra.